¿Qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Bienvenidos a este nuevo video que titula Comportamiento de hombres y mujeres. Vamos a ver algunas características, los aspectos en común, ¿sí? Las similitudes y las diferencias entre la conducta entre hombres y mujeres. Ante hoy que se está debatiendo mucho el tema del rol, ahora hay grupos de activistas feministas y que afirman que cuestionan los roles, entre comillas, clásicos de género, los roles de género, y también lo que es las conductas, los comportamientos y las actitudes entre hombres y mujeres. Entonces, son iguales hombres y mujeres en su comportamiento, en su psicología, en su conducta. Eso vamos a tratar de revisar con una reflexión teórica con diversos autores, autoras, en unos 25 minutos aproximadamente que vamos a desarrollar estos aspectos. El comportamiento de hombres y mujeres, similitudes y diferencias. Antes quiero decirles que nos colaboren con este canal, con este video de YouTube, ¿sí? Bueno, primero invitarles a mi canal de YouTube para los que solamente están viendo este video. Más bien suscríbanse a mi canal como Elvis Orellana Espinosa, ¿sí? Así me pueden ustedes encontrar en YouTube y en las diferentes redes sociales. Y activen la campanita para que les lleguen notificaciones. Tenemos varios videos, especialmente al tema de mi especialidad es la psicología. Y pues desde esa perspectiva intentamos complementar con otras áreas, analizando diversos temas. Uno de esos temas, uno de esos componentes que siempre reflexionamos es la psicología masculina, la psicología femenina, los temas de género, los temas biológicos, entre otros temas, sí, que vamos abordando desde el punto de vista psicológico, ¿ya? Y pedirles que auspicien también este canal en el caso que quieran colaborar desde $1 en adelante. Ahí están mis datos para donaciones o auspicios a este canal. Puedan aportar económicamente para sostener estos videos, el canal de YouTube, que siempre estamos desarrollando. Es un canal que hacemos educación psicológica y vamos analizando varios temas psicológicos, sociales, humanísticos. Ahí están mis datos de la institución bancaria, mi número de cédula, mi email, mi teléfono acá en el Ecuador. El 593 es el código de acá del país, del Ecuador, y ahí está mi número de teléfono y de WhatsApp. Bueno, entonces ahora sí quiero decir que el comportamiento, ¿sí? El comportamiento de hombres y mujeres, analizando cuáles son las similitudes y diferencias. Qué es ser hombre, qué es ser mujer y cuáles son las conductas, la psicología, el comportamiento, cómo funciona el cerebro también de alguna manera desde las neurociencias. Entonces vamos a tratar de reflexionar. Ahora, entender la conducta de hombres y de mujeres de manera general es bastante complejo. ¿Sí? Necesitaríamos estadísticas, necesitamos marcos teóricos, necesitamos estudios tanto cuantitativos como cualitativos respecto a la psicología, al comportamiento, a la conducta de hombres y de mujeres. Antes de ir a detallar algunas cosas, quiero hacer un contexto muy importante de esto. Y quiero decir que para estudiar, para investigar la conducta de cómo son hombres y mujeres y hacerles una comparación, cuáles son las similitudes del comportamiento de los hombres con las mujeres y cuáles son las diferencias, yo creo que es importante que nos alimentemos de diferentes ramas, de diferentes ramas. La psicología es una de ellas. Si bien yo soy psicólogo, no me limito yo a estudiar solamente psicología, sino permanentemente me estoy empapando de otras áreas. Y es más, la misma psicología es una carrera que se alimenta de diferentes ramas. Y, por ejemplo, también deberíamos investigar la sociología del comportamiento entre hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, la sociología también aporta el trabajo social, por supuesto, la antropología, los estudios de género, ¿sí? Entonces, en términos generales, aquí estamos hablando de las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias humanas,
las humanidades como la psicología, la sociología, el trabajo social, la antropología, los estudios de género, evidentemente que aportan a entender un poco más cómo se comportan hombres y mujeres y también hay que ver sus contextos. Entonces, las ciencias sociales están aportando a eso. Pero yo creo que no, y voy después a tener en la siguiente diapositiva una explicación más sobre esto, yo creo que no hay que limitarnos, a lo menos los que estamos en las áreas humanísticas como psicología, sociología, antropología y los estudios de género, no hay que limitarnos a eso. Yo creo que también hay que incorporar las ciencias naturales, a por más psicólogos o sociólogos o antropólogos sociales que seamos, o trabajadores sociales, yo creo que es importante estudiar, ¿sí? Para, si nosotros queremos conocer el comportamiento, la conducta de cómo actúan hombres y mujeres, deberíamos también incorporar las ciencias naturales. Y ahí entra, por ejemplo, la sexología. Creo que es una, aparte de los estudios de género, que tanto son ahora en el siglo XXI, el boom, digamos, hay hasta licenciaturas y maestrías en estudios de género. Yo creo que a estos estudios de género le falta complementar con otro tipo de estudios, como por ejemplo la misma sexología, creo que es importante conocerla a fondo. Y no solo ahí, sino conocer, por ejemplo, la biología, las neurociencias especialmente, la biología humana, las teorías de la evolución humana, la biología animal, eh, los dimorfismos, las diferencias del comportamiento entre hombres o entre machos y hembras en el reino animal, incluidos los primates, que son los que están más cercanos a nosotros como seres humanos. Entonces, dentro de la biología, por ejemplo, la primatología, sí, que ahí está mencionada, la misma química también, porque actuamos, digamos, tenemos procesos bioquímicos diferentes internamente naturales en nuestro, y eso influye en nuestro comportamiento. La medicina tiene que aportar a los estudios del comportamiento entre hombres y mujeres. Por ejemplo, la misma psiquiatría nos tiene que dar indicios de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo funciona nuestra conducta. La misma neurología y las neurociencias en general también tiene que aportar a eso y otras ramas de la medicina, ¿por qué no? Y por supuesto también no todo es ciencia, no todo es ciencias humanas, no todo es ciencias naturales, también ahí está la filosofía, la historia, la teología y otras ramas también que nos pueden ayudar a entender la conducta y el comportamiento entre hombres y mujeres. Entonces, y además de complementar las ciencias sociales con las ciencias naturales. Y eso es lo que quiero explicar en este cuadro. Eh, Creo que es necesario para conocer la conducta y el comportamiento de hombres y de mujeres, y entre ellos también, es importante conocer estas dos ramas, ¿sí? Hay los de ciencias sociales, pues evidentemente yo vengo más desde las ciencias sociales, yo vengo más desde las humanidades, mi formación es más especializada en ciencias sociales, pero yo con estos 13 años, 14, 15 años que estoy en estos temas, estudiando el comportamiento en general de las personas, de los seres humanos, y en este caso las diferencias y las similitudes entre hombres y mujeres, yo creo que estudiar solamente ciencias sociales o solamente psicología quedo corto, o sea, no me alcanza, digamos. Yo creo que la psicología es una ciencia, es una profesión muy interesante que nos ayuda a profundizar con sus teorías psicológicas, de personalidad, etcétera. Pero a mí me ha tocado, por el trabajo, por la experiencia, por la educación, conocer de otras ramas, que no, que no solamente es la psicología. Entonces ahí he tenido que estudiar un poco de sociología, un poco de antropología, de trabajo social, bueno, aquí está repetido sociología, pero antropología, trabajo social, aquí podríamos poner quizás incluso hasta la misma economía o la demografía, por ejemplo, que es otro de los casos, ¿sí? La economía, la demografía, creo que son ramas que nos ayudan a entender la conducta. Ahora, si yo me quedo solo en el extremo de ser un cientista social y que dejo a un lado, por ejemplo, la biología, las teorías de la evolución, las teorías de la evolución humana, ¿sí? Cómo evolucionó el ser humano, ¿sí? Desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens y toda esa variedad de géneros, digamos, humanos, el Homo habilis, el Homo florescensis, el Homo neandertal, etcétera, todas esas teorías de la evolución, yo creo que es importante
profundizar un poquito en eso, en esos estudios. Entonces, la biología nos aporta. Lo mismo las neurociencias. Ahora se habla mucho de las neurociencias, de la conducta a través de los procesos bioquímicos, del funcionamiento del cerebro, del sistema nervioso central y periférico, etcétera. Yo creo que es importante. Yo antes no le daba mucha importancia, pero ahora veo que es súper importante esto. Entonces, si soy alguien de las ciencias sociales, soy un trabajador social, una trabajadora social, un antropólogo, un economista, un sociólogo, un psicólogo, en sus diferentes ramas, ya sea la clínica, la social, la educativa, la deportiva, es necesario que estudiamos ciencias naturales, ¿ya? No nos olvidemos de lo que estudiamos también en ciencias naturales y mejorar eso, actualizarnos en esos procesos. Estudiar también biología, química, si es que es posible, incluso primatología, todos los primates, cómo se comportan, que son los primates y los mamíferos, que son, nosotros también somos un mamífero y somos un primate también, un poco más evolucionado, pero también somos primates, venimos de los procesos de evolución natural como seres humanos. Entonces, eso nos falta a las humanidades, conocer un poquito más de primatología, de zoología, el comportamiento animal, cómo se comportan los machos y las hembras en el reino animal y en toda su diversidad. Lo mismo la medicina. ¿Sí? Entonces, si yo quiero conocer el comportamiento de hombres y de mujeres, yo no me puedo quedar solamente en los estudios de género. Yo no me puedo quedar solamente en, en las teorías psicológicas. Tengo que ver otras variables. Si bien soy sociólogo, por ejemplo, pues ponerles un caso, necesito un poquito de bioquímica, necesito de neurociencias, de zoología, para entender esa conducta de cómo se comportan los hombres y cómo se comportan las mujeres, ¿sí? Y si es que evidentemente ese comportamiento siempre es igual o no es igual, o son completamente diferentes. Entonces, todo esto es necesario. Entonces, este cuadro lo muestro aquí como si fuera un multilema, porque a veces hay los fanatismos, ¿sí? De los que siguen ciencias sociales en cualquiera de sus especialidades, de sus profesiones, son tan que estudian lo social y dicen que el comportamiento humano está determinado únicamente por la sociedad y los factores sociales, y ahí se radicalizan en eso. Mientras que, por supuesto, evidentemente también hay médicos, psiquiatras, neurólogos, biólogos, paleontólogos, que dicen que evidentemente lo que más importa es que el ser humano digamos, podemos explicar el comportamiento de hombres y de mujeres y del ser humano en general solamente por la biología, y eso ya es un determinismo biológico, ¿sí? Entonces, ese es el otro extremo. Entonces, el un extremo es irse demasiadamente y centrarse solo en las ciencias sociales, y el otro extremo es solo centrarse en las ciencias naturales para explicar las variables del comportamiento y la conducta de hombres y de mujeres. Yo creo que hay que tener un poco más de equilibrio, digamos así. Si yo soy sociólogo, por supuesto que debería conocer un poquito de antropología, de psicología, de economía, de trabajo social, pero sobre todo, si quiero explicar el comportamiento de los seres humanos, necesitamos conocer biología, evolución humana, las teorías de la evolución, primatología, cómo se comportan los chimpancés, ¿sí? Los bonobos, los primates, ¿sí? Entonces, y además cómo funciona nuestro cerebro, ¿sí? Hay explicaciones de la neurología, de las neurociencias que nos dan pautas sobre eso, ¿sí? Lo mismo la química, etc. Y al revés, si yo soy un primatólogo, de alguna manera para poder comparar necesito también tener una cierta herramienta, necesito complementar con ciencias sociales, que han dado muchos aportes, la sociología, los estudios de género, la psicología social, la psicología clínica y todas sus especialidades. Entonces, lo mismo un médico, si soy médico, si soy un psiquiatra, por ejemplo, creo que es necesario que el psiquiatra, por más especialista en este campo de la medicina, creo que necesita formarse, ¿sí? En antropología, por ejemplo, para conocer los contextos culturales, en psicología, en sociología, etcétera, ¿sí? Entonces, esos equilibrios nos van a permitir conocer mejor el comportamiento de los hombres y de las mujeres. Eso como tema bastante introductorio eh, y contextual, digamos así. Ahora, el comportamiento de hombres y de mujeres, digamos, si es que hacemos una estadística en términos bastante
matemáticos, estadísticos, pues evidentemente que el promedio de hombres se comporta de una manera muy diferente al promedio del comportamiento de las mujeres, ¿sí? Porque nuestra naturaleza biológica, evolutiva, eh, desde las mismas teorías de la evolución, etcétera, y nos dan rasgos y comportamientos distintos. Por más que ahora hayan estos grupos extremistas, tanto desde el conservadurismo extremo hasta el feminismo extremo, yo creo que es necesario que conozcamos que hay muchas investigaciones donde que evidentemente nos demuestran que el hombre promedio estadísticamente se comporta de una manera muy diferente al promedio de mujeres. Ahora, eso no quita de que haya excepciones, y de hecho hay muchas excepciones de que hay hombres que evidentemente se comportan como el promedio de mujeres, y evidentemente hay mujeres que se salen de ese promedio y se comportan y tienen rasgos masculinos, evidentemente, ¿sí? Pero la ciencia, las ciencias humanas, las ciencias biológicas, naturales, nos explican que evidentemente sí hay una diferencia. Partiendo incluso desde la bioquímica, voy a partir de esta tabla desde el último, partiendo de que los hombres tienen, pues, evidentemente, más testosterona, ¿sí? Y pues evidentemente producen desde la pubertad los espermatozoides, y las mujeres evidentemente tienen una hormona completamente diferente, más desarrollada en el promedio, estamos hablando, que es la oxitocina, que es la hormona que predomina en las mujeres, y por supuesto ya en su edad reproductiva, hasta los 45 años, produce evidentemente los óvulos. Entonces ya hay cuestiones bioquímicas que nos hacen diferentes. O sea, por más que busquemos esa supuesta igualdad en la conducta, que hombres y mujeres sean iguales, pues evidentemente que la bioquímica nos dice cosas totalmente diferentes a lo que nos dicen los famosos estudios de género que ahora están de moda ahora en el siglo XXI. Entonces, yo siempre cuestionaré esto a los grupos extremistas que estudian género, feminismo radical, al marxismo feminista o al feminismo marxista, como quieran llamarlo. Yo les invito a que estudien un poquito de bioquímica, de las hormonas, que estudien biología, teorías de la evolución, neurociencias, y ahí van a encontrar muchas respuestas de la conducta de hombres y mujeres. En el campo, por ejemplo, yendo por ahora por el principio de la tabla de los juegos infantiles, los hombres en promedio más se preocupan por objetos, por cosas, por manipular objetos, por manipular desde chiquitos, ¿sí? Sí, todavía estás condicionados mucho por la sociedad desde chiquitos, y naturalmente, incluso esto se ha hecho experimentos con chimpancés, los machos, los hombres, ya sean en los primates o nosotros que somos primates un poquito más evolucionados, pero no somos ni más ni menos que los chimpancés, evidentemente que más se ha probado que en los chimpancés y en todo el género Homo, del Homo sapiens, y en los chimpancés, que los machos se preocupan evidentemente más por objetos, por manipular cosas, se preocupan más en los movimientos espaciales, el desplazamiento, tienen más desarrollado esa capacidad de desplazamiento espacial por evidentemente cuestiones de las teorías de la evolución, ¿sí? Eh, los hombres por lo general eran cazadores, las mujeres eran más recolectoras. Eso no quita de que hayan existido en su momento, y hay ciertas investigaciones de que ciertas mujeres también les tocaba salir a cazar, a matar animales. Evidentemente que sí, pero ¿quién hacía principalmente esta conducta evolutivamente durante no solamente miles, sino millones de años? El hombre es el que cazaba, el que iba en busca de las presas para llevar la comida a la casa. Evidentemente hay rasgos evolutivos de eso, y que pues en algo ahora hayan mujeres que han cambiado ese patrón, y supuestamente las feministas radicales y los estudios de género quieren modificar ese rol, pues tendrán que pasar millones de años para que eso se revista completamente o se equipare. Sí, eso va a ser muy difícil porque evidentemente hay memoria genética, memoria biológica, y de alguna manera sí hay un cierto factor biológico evolutivo de que los hombres se preocupan en promedio más por objetos,
tienen más desarrollo de la inteligencia espacial, se orientan mejor en el espacio, ¿sí? Mientras que las mujeres promedio, se preocupan más por las caras, por las personas, por los rostros de las personas, por los rostros de los animales, en el reconocimiento facial, en el mejor reconocimiento y clasificación de las plantas y de las flores, ¿sí? Porque evidentemente eran más recolectoras, estaban más responsables de las crías, ¿sí? Y por lo tanto se preocupan más de tareas de cuidado. Ahora, con esto no estoy diciendo que todos los hombres sean así, todas las mujeres sean así, no, pero en promedio esa es la conducta humana. Que hayan excepciones de que hombres se preocupen más por rostros, por caras, evidentemente que sí, y sin necesidad de que sea gay u homosexual, y viceversa. Las mujeres, también hay unas que se salen del promedio, son pocas, pero se salen de ese promedio, que evidentemente más se preocupan por objetos, tienen mayor desarrollo la inteligencia espacial que otras mujeres, incluso que otros hombres. Entonces, se orientan mejor en el espacio, evidentemente que sí, pero en promedio no es, ¿ya? Entonces, que una mujer se preocupe más por objetos puede en unos casos ser una lesbiana pero, o homosexual, pero no necesariamente, ¿ya? No quiere decir que una mujer que se preocupe más por objetos, que se oriente mejor en el espacio, que tenga mejor desarrollada la inteligencia espacial, no necesariamente es lesbiana. O sea, eso hay que ir cuestionando también esos paradigmas también que son también conservadores, ¿no? Sin irse a los extremos del conservadurismo ni tampoco del feminismo marxista izquierdoso extremo, ¿ya? Progresista, tampoco eso. O sea, aquí ir dando ciertos equilibrios y matices y por lo tanto también utilizando las diferentes técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa para conocer más el contexto de qué hombre estamos hablando y de qué mujer estamos hablando. También eso también depende mucho. Características vocacionales, lo mismo, los hombres en promedio, ¿sí? Siempre hay sus excepciones, pero en promedio se preocupan más por la lógica matemática, por la física, siempre son mejores en lógica matemática, ¿sí? El promedio de los hombres es mejor en lógica matemática, eso no quita de que hayan mujeres que son evidentemente muy buenas en lógica matemática y algunas de ellas incluso superen en matemáticas, en lógica que algunos hombres, ¿no? Pero en promedio, sí, se han hecho estudios científicos sobre esto. No les puedo dar ahorita las citas porque si no me demoraría 2 horas, 5 horas solo en esta conferencia, pero si es que necesitan los podría facilitar, evidentemente. Entonces, el hombre en promedio es mejor en lógica matemática, en física, en las ingenierías, en los test y en las encuestas. Ustedes van a cualquier universidad del mundo, incluso de los países que ya llevan más de 70 años de políticas de equipararlos, de igualdad de género, digamos así, como por ejemplo Noruega, y sin embargo, todavía más del 50, del 60, del 70% de las ingenierías están hombres, ¿sí? Priorizan, por ejemplo, si es que es un psicólogo o es un sociólogo, priorizan los cálculos numéricos, los test y las encuestas, mientras que las mujeres se preocupan más evidentemente por vocaciones que tienen que ver con las personas, como ya lo dijimos, con las relaciones humanas, con el cuidado de niños, de enfermos, de ancianos, y no necesariamente solo en el espacio doméstico, sino en otros espacios como los hospitales, los centros de salud, los centros de ancianos, los escuelas, centros educativos, etcétera. ¿Sí? En promedio. Y voy a insistir, lo mismo, habrán mujeres que tengan sus excepciones y sean muy buenas en física, en ingenierías, incluso muchas de las veces puedan superar a los hombres, pero esto estamos hablando de los promedios, ¿sí? Y viceversa, hombres también evidentemente que se preocupan más por el cuidado de los niños, de los ancianos, de las personas, de los vínculos también. En enfermedades mentales, como ustedes ven aquí en los hombres en promedio, las enfermedades donde que más hombres padecen son donde que más hombres sufren son el autismo, la dislexia, el trastorno de déficit de atención, la esquizofrenia temprana, mientras que las mujeres por lo general estadísticamente, más son las que sufren depresión, histeria, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, anorexia, bulimia, esquizofrenia tardía, ¿ya? Evidentemente que hay hombres que sufren depresión, evidentemente. También hay excepciones donde que hay hombres, hay mujeres que sufren, por ejemplo, de autismo, evidentemente, pero estamos hablando de porcentajes y de promedio, ¿sí? Si ustedes cogen las estadísticas de autismo, van a ver que son, en la mayor parte de países y de lugares, hay más
hombres que mujeres que sufren autismo. Hay más hombres que mujeres que sufren trastorno de déficit de atención y de esquizofrenia temprana y de dislexia. Y si, lo mismo, tomamos la depresión, evidentemente hay un porcentaje de hombres, pero siempre será más los que sufran serán las mujeres. En estos casos, estadísticamente estamos hablando, y como siempre, habrá excepciones. Las creencias, de alguna manera, también han habido estudios donde que los hombres en promedios, por lo general, tienden más su pensamiento, sus creencias hacia el ateísmo, hacia la ciencia, hacia las pruebas, hacia lo comprobable, mientras que las mujeres se centran más en los aspectos espirituales, religiosos. Sí, eso no quita de que hayan hombres que son evidentemente muy religiosos y espirituales, y evidentemente también que hay mujeres ateas y que se preocupan por la ciencia, evidentemente, ¿sí? La violencia, lo mismo, en el tema de violencia, eh, de igual manera, ¿sí? Los hombres, por lo general, cuando se trata de violencia, utilizan más la fuerza física por sus características biotípicas, biomusculares, utilizan mucho la violencia, la fuerza y los puños, mientras que la violencia de las mujeres no es tanto a través de utilizar la fuerza, sino hay otro tipo de violencia y tremenda violencia que es, utilizan la violencia verbal, la manipulación y en algunos casos cuando se trata de asesinatos utilizan muchísimo el envenenamiento y son mucho más cuidadosas en el momento de ser juzgadas. Es decir, que muchas de las veces no caen y no dejan evidencias, ¿sí? Entonces, pero utilizan una violencia que es, por ejemplo, la forma que mayor utilizan las mujeres para asesinar a su pareja u a otra persona es el envenenamiento. Y por eso muchas de las veces no son juzgadas en los sistemas de justicia, ¿sí? Y la violencia verbal de las mujeres es mucho más evidente, ¿sí? Entonces, ahí hay sus diferencias. Ahora, eso no quita de que los hombres también utilizan la violencia verbal y los envenenamientos y evidentemente que hay muchas mujeres que utilizan también la fuerza física. Y finalmente, en los temas de sexo y de sexualidad, el hombre es más visual, ¿sí? Se enamora más, se fija más en los aspectos visuales, ¿sí? Primero, el hombre se enamora a través de los ojos, como se dice. La belleza del hombre, la belleza le entra al hombre por los ojos, digamos así. Mientras que a la mujer por las orejas, en términos así populares y comunes, ¿sí? La mujer es mucho más auditiva, el hombre es mucho más visual, ¿ya? En lo que es el sexo, por ejemplo, el hombre es mucho más mecánico, o sea, es como que más físico, es más contacto, y evidentemente el hombre está más preocupado por la sexualidad, y las mujeres, en cambio, más necesitan un proceso ritual, y la sexualidad de la mujer es mucho más ritual que mecánica, ¿ya? Ahora, evidentemente que hay siempre sus excepciones, hay hombres que son bastante auditivos, mucho más que algunas mujeres, y hay mujeres también que evidentemente la belleza del hombre les entra a ellas por el físico, por lo visual, también por los ojos, como se dice, ¿sí? Pero en términos generales, el hombre se enamora más por lo visual y además su sexualidad es mucho más mecánico. Y la mujer es más auditiva y su sexualidad es mucho más ritual, ¿ya? Entonces, eso en términos de promedios, y por eso es que le he puesto arriba promedios. Entonces, eso es para que lo tengamos presente y así es la conducta. Ahora, como psicólogo, yo siempre recomiendo, no se puede generar que todos los hombres son así, todas las mujeres son así porque ya haya un promedio. Por eso hay técnicas de evaluación para conocer el comportamiento y la conducta. Ahí vayan ustedes a mi canal de YouTube, vean, pongan Elvis Orellana Espinosa en YouTube, evaluación psicológica. Entonces, yo con las técnicas de evaluación psicológica cuantitativas, cualitativas o mixtas, ahí sí puedo yo determinar exactamente cómo se puede comportar un hombre específico o una mujer específica, ¿sí? ¿Ya? Esto es simplemente promedios, tendencias, estudios generales que se han hecho a nivel global. Tengo pruebas de esto y los puedo compartir, pero la intención no es alargar más de unos 25, 30 minutos este video para que ustedes conozcan en términos generales. Y sobre todo, ¿por qué me llama la atención? Porque hay sectores
ultraconservadores que piensan que el hombre es así y la mujer es así. No, o sea, hay siempre sus excepciones. Entonces, hay mujeres que se salen del promedio y hay hombres que salen del promedio. ¿Ya? Y hay otros sectores que en cambio quieren revertir completamente los roles. Entonces, no podemos hacer que millones de años de evolución del cerebro y de la conducta y de la bioquímica de los cuerpos de las mujeres sean completamente iguales a la de los hombres, ¿no? Pues son procesos de evolución de años, de millones de años, no solamente de miles, de millones de años de evolución. Imagínense, son prácticamente 7 millones desde el Australopithecus, ¿sí? Y tenemos 3 millones de años atrás sobre el Homo erectus y 250.000 a 300.000 años del Homo sapiens. Entonces, todos esos procesos de evolución, de entrenamiento del cerebro, de los cuerpos, evidentemente que hacen que las conductas sean diferentes, a pesar de que hay algunos aspectos que pueden haber en común. Por eso es que yo, para saber específicamente tal hombre en determinada comunidad, en determinada conducta, cómo se comporta, necesito yo hacer una evaluación psicológica, una evaluación psicosocial, por ejemplo. ¿Sí? Lo mismo en las mujeres. Entonces, si es que quiero ya de mujeres concreto de la comunidad X, en el cantón X, en la parroquia X, en la ciudad determinada. ¿Cómo se comportan los hombres de esta comunidad comparado con la otra comunidad? Pues pueden haber, evidentemente, por su cultura, por sus rasgos bioambientales, etcétera, también diferente comportamiento. Por eso yo necesito hacer una evaluación psicológica y psicosocial, ¿ya? Incluso, como les decía yo, evaluación antropológica, biológica, de cómo se comportan hombres y mujeres en determinado lugar o en determinada familia, ¿ya? Eso en términos generales. Ahora, este es un cuadro que siempre yo trato de colocarlo. Evidentemente que ahora hay muchas teóricas, personas que impactan en los discursos, y yo siempre me voy a centrar más, voy a rescatar más lo de las personas que están en los centros, porque a veces hay un progresismo radical que está a la izquierda y hay un conservadurismo radical que yo creo que sus aportes son muy importantes, pero a veces se fanatizan en una sola mirada sin ver la diversidad. Entonces, por eso es que yo les muestro este cuadro. Personas que promueven este feminismo radical, los estudios de género, el famoso nuevas masculinidades, el determinismo social de que el ser humano solamente está determinado por sus factores sociales y no biológicos, eso se llama progresismo. Y hacia ese lado, por ejemplo, pueden estar, al caso más extremo, Paul Beatriz Preciado, en el caso Roxana Kramer, Gloria Álvarez, por ejemplo, ¿sí? Y en el lado más derecho, hacia del centro, hacia el conservadurismo, tenemos a Giovanna Carril, Luan Brisendin, Mamela Fiallo. Entonces yo les pongo a estas personas para que ustedes vayan al internet, busquen videos sobre ellas, conferencias sobre ellas, libros, documentos sobre estas personas que nos explican de alguna manera cómo ellas perciben la conducta y el comportamiento entre hombres y mujeres. Entonces, en un lado tengo el feminismo, el masculinismo, los estudios de género, el constructivismo social, y el otro lado tengo el conservadurismo que habla y que defiende el machismo, el hembrismo, la familia, están en contra del aborto, defienden bastante el biologicismo, ¿sí? Las ciencias naturales, son los extremos. Y más en los centros, un poco más tratan de equilibrar estas dos perspectivas, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las autoras. Paul Beatriz Preciado, Roxana Kramer, Gloria Álvarez, Giovanna Carril, Juan Brisen y Mamela Fiallo, ¿sí? Este es un marco teórico muy importante para que ustedes vayan e investiguen en YouTube, en Internet, busquen libros, documentos sobre ellas, entrevistas, conferencias, para que ustedes entiendan mejor. Cada una tiene una concepción distinta de cómo se comportan hombres y mujeres. Entonces, ustedes, al comparar entre ellas, al ver diferentes discursos, conferencias, datos, estadísticas, ustedes pueden tener un mejor insumo para entender el comportamiento de hombres y mujeres en la sociedad y en la familia. Lo mismo, hay hombres que están más hacia el feminismo, masculinismo, los estudios de género, el constructivismo social, el progresismo. Tenemos a Darío Zaghloul, que es un argentino, ¿sí? Filósofo. Más acá tenemos a Josué Aguirre, un peruano, divulgador y comunicador, de youtuber, divulga muchos temas, está más hacia el lado del progresismo, hacia el masculinismo, hacia el feminismo. Tenemos a Eduardo Calixto, que es un neurocientífico,
neurólogo mexicano, que también le pueden encontrar muchas de sus conferencias. Tiene conferencias muy interesantes en biología del amor, cómo se comportan hombres y mujeres, que les recomiendo muchísimo, Eduardo Calixto, desde la posición científica de las neurociencias. Más hacia la centro derecha y hacia la derecha tenemos a Fernando Fuentes Pinzón, que tiene un canal de YouTube que se llama El Pica Libro. Pueden buscarlo ustedes en YouTube y en redes sociales, pero más en YouTube. Él tiene muchos análisis sobre diversos temas filosóficos, sociológicos, politológicos, del comportamiento y la conducta de hombres y de mujeres. Más acá tenemos a un psicólogo clínico canadiense, muy reconocido, pueden buscarlo así mismo en YouTube. Tiene conferencias en inglés, entrevistas en inglés, pero también tiene subtituladas y traducidas al español. Jordan Peterson, un psicólogo clínico canadiense de la centro derecha. Más hacia la derecha tenemos a Agustín Laje, un argentino que escribió el libro negro de la nueva izquierda con Nicolás Márquez, muy reconocido en YouTube. Tengo varios videos sobre él que yo he desarrollado, analizando su perspectiva, viendo sus pros y sus contras. Entonces, también les recomiendo que lo sigan en redes sociales y en YouTube a Agustín Laje. Entonces, estas personas son las que defienden a la familia, al biologicismo, están en contra del aborto, como Agustín Laje, están a favor de alguna manera, podríamos decir, del machismo. No, no lo dicen explícitamente, pero sí del machismo, del embrismo, sin que sean factores negativos como lo quieren pintar los otros sectores, ¿no? Y por supuesto, Agustín Laje, Jordan Peterson y Fernando Fuentes Pinzón están en contra del feminismo, masculinismo y estudios de género. Hacen sus críticas. Busquen sus documentos, sus videos, sus entrevistas en redes sociales. Yo por eso les coloco aquí. Finalmente, decirles que yo ya tengo otros videos analizando este tema. Ya hice un video bastante largo y similar a este, pero este es una actualización. Tengo el video en mi canal de YouTube. Ustedes van al buscador de YouTube, ponen Elvis Orellana Espinosa, ponen psicología masculina y femenina y ahí van a encontrarse con este video de 1 hora. Lo coloqué el 25 de marzo del año 2021 en mi canal. Otro que les recomiendo en mi canal de YouTube se llama Feminismo, Análisis Psicológico, donde que analizo yo las diversas teorías autoras del feminismo, contrasto información, hago una reflexión psicológica, psicosocial sobre estas teorías, sobre sus discursos, sobre los estudios que se han venido desarrollando de la temática. Dura 50 minutos, si ustedes quieren profundizar y conocer mejor. Otro video que dura 1 hora, lo coloqué el 27 de diciembre del año 2020, está en mi canal de YouTube. Lo buscan como ¿el machismo es malo? En pregunta, ¿sí? Yo intento contestar si es que el machismo es tan malo como lo pintan ciertos sectores. Entonces, analizo los pros y contras del machismo, ¿sí? Entonces, accedan a este video también que les recomiendo. Y pues, para analizar los temas de la homosexualidad, pues también tengo un video que lo coloqué el 28 de junio del 2020, dura 35 minutos en mi canal canal de YouTube. Sí, en el año 2020 coloqué este video, donde aquí sí profundizo en lo que es el homosexualismo, ¿ya? Porque ya tengo videos cómo es el comportamiento de hombres y de mujeres, y aquí analizo en términos generales mi perspectiva sobre el homosexualismo y cuáles son esos aportes que podremos analizarlos, sociales, sociológicos, sociales y psicológicos, y profundizo en algunas de estas temáticas, ¿ya? Entonces, para que ustedes tengan un conocimiento también de este tema. Estos son algunos videos que también les voy a dejar en la parte de acá abajo de la descripción para que ustedes accedan a esos videos. Si no, directamente van a mi canal, ponen en YouTube Elvis Orellana Espinosa y el tema que ustedes quieren buscar de los videos que les hemos recomendado y ahí van a encontrar. En la parte de la descripción les voy a dejar 4 videos y ya mismo en la pantalla también les va a salir estos 4 videos que les estoy recomendando. Síganme en mis diferentes redes sociales, apoyen económicamente y financieramente a este canal. Trato de hacer mi mejor esfuerzo, tratando de ser didáctico en 20, 25, 30 minutos. Ahí están mis redes sociales, pueden comunicarse conmigo al WhatsApp. Pónganle like y apoyen a este video y a este canal. Ayúdenme a compartir a otras personas que les pueda interesar. Y con esto me estoy despidiendo. Cuídense mucho. Chao, chao.